Bien, ya sabemos cómo trabajar con el MySQL desde un terminal Linux en modo lenguaje de comandos. Lo siguiente que hay que aprender es cómo trabajar desde un programa en C, cómo escribir programas en C que hagan operaciones con la base de datos. Bien, pues para ello el segundo material importante es este de aquí. Cómo trabajar con bases de datos desde programas en C. Pues aquí está explicado. Aquí hay unas cuestiones previas de cómo configurar algunos parámetros de Thingai. Luego os lo explicaré. Lo importante aquí es los tres programas ejemplo que se proporcionan. Hay un programa para crear bases de datos en C, aquí están las instrucciones que hay que ejecutar. Otro programa para introducir datos en la base de datos, aquí está. Y un programa para consultar datos en la base de datos. Un programa para consultar datos. Esas son las tres cosas que hay que saber para poder escribir el código del servidor que haga los accesos a la base de datos. Entonces vamos a ir probando uno por uno, empezando por este primero que dice un programa para crear la base de datos. Bueno, pues voy a cortar, voy a copiar y pegar y lo voy a ejecutar. Voy aquí, abro Thingai, le digo que quiero un programa simple, plantilla en blanco, correcto, y ahora reemplazo lo que me da por esto que he cortado, que he copiado del documento. ¿Vale? Vamos a repasar. Aquí hay unos includes de librerías típicas que se necesitan para trabajar con strings, y esta es la librería que se necesita para hacer operaciones de MySQL. O sea, hacen los includes. Aquí se hace la declaración de una estructura de datos que se necesita para trabajar en MySQL. Y aquí tenemos la operación para crear la conexión al servidor. Aquí estoy conectándome al servidor MySQL. Esta es la llamada. Esto me devuelve un conector a la base de datos, que lo declaré aquí y aquí pues ya lo tengo. Este es el conector, y si el conector es nulo es que no se ha podido conectar a MySQL. Quizá no hay MySQL, no está funcionando en esa máquina. Después de conectarme, lo que hago es, después de inicializar la conexión, me conecto ya como usuario de ese gestor de la base de datos. Aquí le estoy diciendo, usando el conector que ya he inicializado aquí, le digo que se conecte a la máquina local, localhost, porque recordar que el MySQL está instalado en la máquina local, en el entorno de desarrollo. Y ese entorno de desarrollo pues nos referimos a él como localhost. Esto no siempre será así, porque en algún momento tendré que conectarme a la máquina Linux en la que están las bases de datos, que es Shiba 2, eso ya llegará. Las bases de datos, recordar que en el entorno de producción estarán en Shiba 2, por tanto allí no será localhost, allí será Shiba 2. Pero eso ya llegará. Aquí le digo que se conecte como usuario root y como contraseña MySQL, que es lo que tuve que hacer en lenguaje de comandos, recordad, -u root y -p MySQL. Pues ahora lo hago por programa. De nuevo controlo el error, y aquí es donde voy a enviarle a MySQL esos comandos para crear la base de datos, borrarla si ya existe, crearla de nuevo, usa la base de datos y creo la tabla. La única tabla que tendrá la base de datos, ¿no? Así se hace por programa. Así se hace por programa. Lo que aquí veis hice en lenguaje de comandos a través del fichero SQL. Bien, pues vamos a ver dónde tengo yo el programa. Vale, pues entonces, como decía, aquí así hago las operaciones de eliminar la base de datos, crearla y decirle que la use, llamando a la función query, MySQL query, ¿vale? Creo la tabla y ya está, y cierro la conexión, así de sencillo. Si yo ahora compilo este programa, me da 0 errores, lo ejecuto. Bueno, pues ya está, ya he creado la tabla. Ahora si mirara
mirara en las bases de datos, pues aparecería una nueva. Eso es lo que cuando hagáis esta práctica lo comprobaréis. Miraré si existe la base de datos que se ha creado con esta tabla personas. En principio está vacía porque no hay nada, ¿no? Aquí una cosa que os quería mostrar es que a veces da errores si no tenéis bien configurado este entorno. Da errores porque no tenéis bien configurado los parámetros de compilación, ¿no? Os voy a enseñar dónde están los parámetros de compilación. Si vengo aquí en ejecución, opciones, pues aquí me dice los parámetros extra para el compilador. Entre esos parámetros tiene que estar este, MySQL config flag lib, entre comillas simples. Esto tiene que estar. Eso lo explica en el documento Word, aquí arriba, eso está explicado aquí, ¿veis? Los parámetros que tiene que estar en las opciones del compilador, porque si no están, os dará un error. Estas opciones de compilación, que voy a repetir donde se encuentran, ejecución, opciones, estas son las opciones de compilación que se usará para compilar este programa. Pero lo suyo es ir a otro sitio, archivo, preferencias, programa proyecto. Y aquí también, aquí veis, aquí se ponen las opciones del compilador, aquí se ponen. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por este camino? Pues que si lo hacéis por este camino, cualquier nuevo programa, ahora lo veréis, cualquier nuevo programa, por ejemplo, crea un programa simple, en blanco, aquí está, incluso este programa ya automáticamente, si venís aquí, ejecución, opciones, ahí ya le ha metido los parámetros adecuados porque los ha chupado, digamos, de esta configuración general que hay aquí en preferencias. Por tanto, lo suyo es que tengáis configurados los parámetros aquí en este punto de preferencias. Por cierto, esto de aquí, de los 3 programas que os estoy enseñando, este de aquí, crear una base de datos, es el menos interesante, porque de hecho es muy probable que no lo tengáis que hacer nunca, porque seguramente vais a crear la base de datos pues directamente usando un fichero de configuración como este. Crear la base de datos y meter unos cuantos datos iniciales, pues no lo voy a hacer por programa, sino que es mucho más cómodo hacerlo ya con este fichero de configuración. Podríamos hacerlo por programa, pero si lo hago con el fichero de configuración, pues ya está. Así, de los 3 programas, como digo, ese es el menos interesante, pero en todo caso ya sabéis cómo se hace. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo introducir datos.